Hola, ¿qué tal, jóvenes y señoritas? Pues vamos a iniciar con esta etapa, esta modalidad. Les explico. Voy a recapitular algunos de los subtemas que ya les he dejado en sus trabajos. Para comenzar es con la tercera tarea o con la tercera semana de actividades sobre el título Rebeliones y la situación, ¿sí? Y la situación, déjenme checar aquí. Y situación del perfil del país del siglo XX. Para las personas que ya me entregaron su trabajo específico de solamente van a hacer una anotación, ¿sí? Esto va a ir también para en general, ¿eh? Esto es en general, que vayan haciendo anotaciones, ¿sí? Y que vayan haciendo pues algunas puntos claves de lo que les voy a explicar el día de hoy, ya que ya el lunes vamos a entrar al parecer con clases virtuales, ¿sí? Ya les estarán diciendo por aula o por otro medio, ¿verdad? De la escuela, de la escuela. Bueno, para empezar, yo les voy a dejar una tarea, o un trabajo, mejor dicho, sobre lo que fue acerca de la rebelión. Antes de checarlo, nosotros vamos a iniciar primero por lo que es una rebelión, ¿sí? Vamos a definir primero qué es una rebelión. Una rebelión es el levantamiento contra una autoridad o un gobierno, en especial cuando se realiza con el fin de derrocarlo y sustentarlo. Esto es sacado de internet, ¿sí? Pero a mí me cabe la duda de decir si la rebelión es igual que la revolución. Primero, pues la rebelión primero se hace por un cierto sector poblacional, ¿sí? Donde se pide la demanda de un pueblo, es decir, las necesidades. Necesidades como de la salud, la educación, el simple hecho de poner, no sé, alumbrado, ¿no? Eso es lo que se diría como una rebelión, pero también las rebeliones, si se postergan, pueden pasar a tener conflictos, hasta incluso guerras, muertes. Y una revolución, por lo que muchos definen la revolución, pues es como el acto de rebeldía, ¿no? La rebeldía, el desapego que tiene ese gobierno con el pueblo, es decir, no hay un entendimiento, no hay vamos, hay un reclamo por parte del gobierno, de la voz populi, ¿sí? Y para esto vamos a retomar lo siguiente. Yo voy a hablarles de George Orwell un poquito sobre la importancia que tiene sobre una rebelión. Ustedes recordarán, George Orwell maneja un libro llamado La rebelión de la granja. Vamos a abrir nuestro escritorio, se los voy a compartir para que ustedes vean un esquema. Esta es la rebelión. Está. Si aquí podemos observar, les recomiendo que apunten estos puntos, los que les vaya a empezar a decir. Aquí está, Rebelión en la Granja. Esto es un libro que escribe George Orwell, ¿sí? Con muchos otros. Y está en el año 1945, ¿verdad? George Orwell dedica esta postura, ¿verdad? Y aquí hay otros de sus libros que también les recomiendo subir por el aire, está muy bueno. Bueno, la rebelión de la granja tiene estos dos puntos principales: sistemas políticos y gobierno desmedido. ¿Qué es un sistema político? Recuerden ustedes que un sistema es pues digamos, es un orden, ¿sí? Y lo político, pues busca el bienestar común del pueblo. Cuando se tienen estos dos puntos, pues tenemos la parte de dirigir. ¿Qué se dirige? Se dirige esos documentos, esas demandas, esas necesidades que les hace falta al pueblo, con inteligencia y se hacen humanos. Si ustedes se fijan, aquí hay unas flechitas donde pues nosotros le llamamos dialéctica, es decir, todo va en círculo, se repite, se repite, se repite, se repite, y no sale de esta situación.
De humanos se convierten a los animales, en unos cerdos, es decir, la ignorancia. Cuando hay este tipo de ignorancia, pues quiere decir que el gobierno no tiene mucha importancia de lo que opine, de lo que haga el pueblo. Por lo tanto, un gobierno desmedido, un gobierno que quiere decir descontrolado, pues el pueblo hay una inconformidad, ¿no? Una inconformidad, una desobediencia, hay abusos, ¿no? Hay abusos, no se respeta la igualdad. Y si te fijas, aquí hay la palabra revolución y la palabra rebelión, ¿sí? Yo ya les expliqué esa gran diferencia. Aunque yo solo lo maneja esa misma postura, ¿no? Ahora bien, fíjense, aquí dice, todos los animales son iguales. Recuerden esa frase de Aristóteles que decía que todo animal es racional o el hombre es un animal politicón, ¿no? Cuando decimos el hombre, cuando decimos que el hombre es un animal politicón, quiere decir que realmente o eres más inteligente como hombre en una sociedad o eres más ignorante, es decir, no aportas nada. A eso es a lo que me refiero, ¿sí? O a la que se refiere este pensador, ¿no? De la antigua Grecia, ¿no? Aristóteles, ¿no? Cabe resaltar también que existen muchos movimientos. Uno de esos movimientos, señoritas y jóvenes, pues es el movimiento zapatista, ¿no? Ahí vemos un claro ejemplo de acerca de la defensa de los indígenas, ¿sí? Tomando como postura que el subcomandante Marcos, que posteriormente espero traerlo aquí en vivo, eh, hay que tener, decía el subcomandante Marcos, ¿verdad? Hay que tener muy en cuenta la importancia de que no se olvide al pueblo indígena. Y precisamente, o sea, si tú olvidas a un pueblo, aunque sea el mínimo pueblo de Oaxaca, perteneciendo a tu nación, como un estado homogéneo, acuérdense de esa clase, la homogeneidad, la homogeneidad era esa unión, pero para obtener esa unión tenemos que tener de referente el estado cultural o histórico. Pues, si no hay historia, no tenemos este aspecto cultural, no hay valores, no hay discernimiento por parte de un ciudadano o conciudadano, ¿sí? Que se habla de responsabilidad y corresponsabilidad como valor, ¿verdad? Como valor que es distinto. Entonces, vamos a decir, señoritas y jóvenes, que si no hay esta unión como pueblo, pues tenemos una catástrofe en un país. El mejor ejemplo lo podemos ver actual. O sea, los problemas de esta magnitud no necesariamente tienen que ser de años pasados, de siglos, de épocas. Recuérdense que esto de las rebeliones vienen de ya desde Roma, de los egipcios, de esa esclavitud, ¿verdad? Que ya se hablan de otras posturas, tanto religiosas, de los dioses y todo esto, ¿no? Entonces, pide una demanda el ciudadano, ¿verdad? Y más en nuestros días. Yo les comentaba ahorita, el mejor ejemplo lo podemos encontrar ahorita con el virus, ¿no? La pandemia, que es un tema que es muy interesante, que se presta mucho en cualquier tema, que se habla ahorita en ciencias sociales, ciencias humanas. Muchos dicen si es verdad, si es mentira, ¿sí? Si es verdad o si es mentira. Realmente no puedes saberlo hasta que te informas, te tienes que informar, dato importante entre una verdad y una veracidad. Cosa que el mismo pueblo a veces no entiende qué es lo que está dando el gobierno. Por eso les digo, en el esquema que les puse ahorita de George Orwell, si un sistema político no sabe dirigir a su pueblo, a su nación, pues va a ser una catástrofe, definitivamente. Entonces, en este ejemplo acerca del coronavirus, puedes verlo muy claro. A veces la gente no respeta, la gente no hace vandalismo, no hay valores, no conoce su importancia. Ese es el primer punto. La historia, o sea, la historia
cultural, primero los valores. Si no se rescatan los valores, evidentemente el pueblo va a hacer lo que quiera. Ahora, eso tampoco para muchos historiadores no se les llama, no se les llama una revolución, una rebelión. Eso yo creo que para muchos es vandalismo, ¿sí? Cabe destacar ese punto. Entonces, muchos en otros países hacen esto. Por ejemplo, tenemos al subcomandante Marcos, ¿sí? Tenemos al Che Guevara. ¿Cuántas veces no les he hablado del Che Guevara? Sí, que aquí después les muestro un libro en la biblioteca que tengo aquí. Del Che Guevara. ¿Cuántas veces no hemos hablado de ese personaje que ayudó al pueblo, ¿no? Que ayudó al pueblo, no ayudó al Estado. Él estaba ayudando al Estado, pero con el fin no lucrativo, sino como tener un sistema estable, un sistema político estable, no nada más como la conveniencia que tenemos, ¿no? Que tenemos como pueblo, incluso como mexicanos, ¿no? Hoy sí lo hago, mañana no lo hago, no. Las rebeliones son cosas muy delicadas, ¿sí? Porque también hay en la historia de nuestro país, en nuestro México, o sea, no acabaría de hablar de rebeliones, como les dice el movimiento zapatista, está el movimiento, déjense los muestro, aquí está, la rebelión cristiana, ese es otro ejemplo, muchos le dicen rebelión cristiana, otros rebelión cristera. Y bueno, si tú te fijas, aquí tenemos que saber las causas y consecuencias, ¿sí? De ser, por qué surgió, cómo, ¿no? Entonces aquí, pues aquí dicen, ¿verdad? 1917, ¿qué pasa en 1917? Pues esa constitución, ¿verdad? Que es la que nos rige actualmente, pero ¿cuántos realmente la siguen? ¿Cuántos políticos? Estamos hablando desde esta época, año, ¿sí? No duró mucho y hasta la fecha es un tema controvertido para muchos religiosos. Y sin embargo, a veces las consecuencias, si no solucionas esas causas, las consecuencias van a seguir perdurando incluso hasta para toda la vida. Por ejemplo, aquí se extendió por varios estados. El conflicto se convirtió en una rebelión armada. Aquí hay que tener un punto muy importante, muy importante. Cuando no le haces caso a un pueblo, ¿sí? Cuando no le haces caso a un pueblo, lo que va a venir pasando es de que va a haber un levantamiento armado. Y yo les he hablado muchos en clases acerca de cuidado cuando hay un levantamiento armado. Perdón que ponga de referencia ahorita lo que está pasando en el mundo. Ahorita no hay levantamiento armado. Eso está un tema muy interesante que me gustaría expandir. Pero se manejan aspectos económicos, ¿sí? Muchos aspectos económicos. Lamentablemente el mundo, no desde ahorita, desde tiempos atrás, se está manejando el aspecto de la economía, el dinero, el capital, ¿no? Para que mejor me... Ha sido un problema. A veces por eso los mismos que nos gobiernan, no digo que todos, se convierten en ignorantes, ¿verdad? O dicen, a mí no me interesa lo que dice el pueblo, punto, ¿no? Otra importancia, este es el desarrollo de que vamos a ir viendo más adelante, ya para terminar, uno de los subtemas, voy a abrir mi unificación, pues va a ser lo de la sociedad rural a la urbana, ¿verdad? Ese lo iríamos hablando después. Para finalizar, pues, ¿qué me dices? ¿Qué me dices acerca de tu trabajo? Ya muchos lo hicieron, acerca de, pues, de esto que ha pasado incluso hasta con la misma matanza, ¿no? La matanza del 68 en muchos países, ¿no? Ahí se rebelan estudiantes precisamente con esta matanza, esta masacre, ¿verdad? Muy fuerte y que no se olvida, que hasta la fecha muchos siguen siendo, hay paros estudiantiles y todo esto que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Entonces, ¿por qué? Falta de cultura,
falta de cultura, ya puede ser desde casa, institucional, hasta lo que te dice que hay que hacer papi gobierno, ¿no? Pero la verdadera esencia es lo que radica en cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero ser? Hay que ser racionales. Bueno, pues espero que les haya gustado este pequeña clase. Ya estaremos en virtual para poder discutir estos temas y que me puedan hacer preguntas. Lo único que les pido nuevamente es de que hagan un escrito acerca de lo que escucharon el día de hoy y que estén al pendiente con algunas actividades que van a seguir dejándose, ¿verdad? O en posterior, pues ya nos vemos el lunes en virtual. Y bueno, esto sería todo. Les mando un abrazo. Ahí está, como tu presidente. No, no se crean. Cuídense mucho y pues ahí quedamos. Gracias.